nuevamente en vivo por múltiples plataformas. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, en el perfil de Sanación Holística, en el perfil de Ignacio Esparza, en el grupo de Facebook, en el perfil personal también de Ignacio Esparza. Estamos transmitiendo por YouTube en el perfil de Sanación Holística. Estamos transmitiendo también por Instagram en el perfil de Ignacio Esparza y en TikTok en el perfil de Sanación Holística. Hoy hablaremos de un tema que seguramente va a generar un elemento o información que nos hará ver la realidad de una forma diferente. Vamos a hablar, como bien aquí se señala en la parte superior, el título se denomina El Kybalión. Vamos a hablar un poco de este libro, o un mucho de este libro, y del autor o de los autores que están detrás de esta obra, y cómo es que este legado impacta o beneficia a quien implementa estos principios que se contienen en esta obra. El nombre del autor es Hermes Trismegisto. Hermes es un gran, de alguna manera, en ese enfoque legendario y mítico, pudiera entenderse que no existe una biografía histórica que nos pueda dar la verificación de esta persona. Sin embargo, vamos a ver algunos puntos que pueden generar cierta sorpresa con respecto a este personaje. Hermes Trismegisto es un hombre que se refiere a una persona o a una figura que de alguna manera fue legendaria en esta tradición hermética o esotérica. Y se cree que pudiera representar la unión de dioses griegos, el dios Hermes y el dios egipcio Tot. La atribución de enseñanzas en relación a este personaje de la historia, Hermes Trismegisto, se deriva de una serie de escritos antiguos, principalmente en textos herméticos, que se originaron en el antiguo Egipto, y producto de la historia, hoy esta información llega digerible a nosotros, para poder implementarlo, para poder utilizarlo, para poder de alguna manera llevarlo a nuestra vida diaria, a nuestra vida en el día a día. Estos escritos presentan una mezcla de filosofía, de religión, algo de alquimia, y se centran en la búsqueda de la sabiduría y ese conocimiento espiritual. Para las personas que están atravesando por las fases del despertar espiritual, puede ser que dentro de la literatura recomendada o la literatura obligada está precisamente esta obra del Kybalión de Hermes Trismegisto. Estamos hablando un poco en este monólogo, en esta charla previa, estamos hablando un poco del autor, de cómo es que no se tiene un rastro cierto identificado de esta figura. Hermes Trismegisto es considerado como un símbolo de la transmisión de conocimiento esotérico y espiritual a lo largo de la historia. No se tiene la certeza si esta figura existió como una persona real o si fue una creación literaria que fue destinada para dar autoridad o la autoría a estos escritos herméticos. Por lo tanto, no es posible proporcionar una biografía detallada de este personaje. En la búsqueda, en la indagación o la investigación que puedas hacer buscando información relacionada del origen, de la vida de este personaje que está detrás de esta obra del Kybalión, te vas a dar cuenta que no hay un rastro preciso. Entonces hablaremos a grandes rasgos cómo es que a lo largo de la historia se le ha dado esta connotación y esta configuración a este personaje de Hermes Trismegisto. Este personaje de Hermes en griego significa el 3 veces grande.
Por eso en algunas obras en donde se cita a este autor, se establece como Hermes el 3 veces grande. Si profundizas en esa investigación de este personaje, te vas a dar cuenta que existen teorías basadas en escritos antiguos de diferentes culturas como la egipcia, la sumeria y puede ser que en la griega y algunas otras. Se le conoce como una entidad. Esta entidad, a este personaje de Hermes Trismegisto, se compara con el dios Tot de los egipcios, ese dios que tiene una cabeza de ibis. El ibis es como una especie de garza, pero más bajo de tamaño, y tiene el pico largo, alargado, curvo hacia abajo, un pico largo. Ese dios Tot, para los egipcios, así es como se identifica. Ese dios con cuerpo humano y cabeza de ibis, cabeza de esa ave, con el pico alargado, curvo hacia abajo. A este personaje se le atribuye la creación de libros como el Kybalión y también la Tabla Esmeralda. Estos libros expresan de forma clara las leyes y principios universales que rigen todo aquello imaginable y no imaginable. En el Kybalión se habla del todo como ese ser o esa divinidad de un ser superior, de esa divinidad, incluso marcándola en mayúsculas. Se explica cómo es que nosotros, los seres humanos, al ser parte del todo, el todo es parte de nosotros. Así que basándose en eso y en diferentes leyes universales como la causa y el efecto, los seres humanos tenemos una chispa creadora dentro de nosotros que nos hace moldear nuestra propia realidad. Este autor, Hermes Trismegisto, fue de alguna manera adquirido en esa percepción con una connotación de una deidad. Esta connotación de deidad por diferentes religiones y culturas ha tomado diferentes nombres. En el enfoque griego fue llamado Hermes, los romanos lo llamaron Mercurio y los egipcios lo llamaron Tot. Pero, ¿qué tenían estas tres entidades en común? Tenían la capacidad y el secreto para ir al mundo de los dioses y regresar. Algo realmente sorprendente. En base al principio de correspondencia, que precisamente vamos a ir desglosando, los principios que se desglosan de esta obra del Kybalión, en base al principio de correspondencia que dicta como es arriba, es abajo, Hermes podía viajar entre la tierra, o sea, el mundo de los mortales, de los humanos, y el mundo de los dioses. ¿Te imaginas? La peculiaridad con la que este personaje, con la connotación que la historia va encerrando, la figura de este personaje, resulta muy interesante. En esta transmisión vamos a ver la información relacionada con el libro El Kybalión, de Hermes Trismegisto. Este autor, como lo acabo de mencionar, no se tiene esa información precisa de su origen, más bien es como una figura o un compendio de la historia a través de las diferentes culturas. El Kybalión es un libro que presenta las enseñanzas fundamentales de la filosofía hermética, una tradición espiritual y esotérica que se basa en la creencia de que hay leyes universales que rigen el universo y que estas leyes pueden ser comprendidas y aplicadas para alcanzar un mayor entendimiento, una mayor comprensión y, digamos, una mejor interacción, adquirir sabiduría y poder en la vida. Ese es el enfoque de esta obra. El libro fue publicado por primera vez en 1908 por los tres iniciados, que son tres personajes de Norteamérica que se dieron a la tarea de hacer la traducción y hacer la publicación de esta obra. Esta denominación de los tres iniciados es un nombre bajo el cual se mantuvo el anonimato de los autores reales de la obra. El libro toma su nombre de Kybalión, que supuestamente es una palabra egipcia que significa recepción o receptáculo.
y se relaciona con la transmisión de conocimiento. Sin embargo, la autenticidad de esta palabra y su relación con el antiguo Egipto es de alguna manera cuestionada. No se tiene esa precisión o esa exactitud. El Kybalión se compone de 17 breves capítulos que abordan los 7 principios herméticos. Estos principios son los que vamos a ir viendo de manera general, de forma rápida, y luego los vamos a ir desmenuzando uno a uno. El principio número 1 es el principio del mentalismo. Este principio dice que el todo, el universo, es mente. El universo es mental. El segundo principio es el principio de correspondencia. En este principio de correspondencia se basa la información en que como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El tercer principio es el principio de la vibración. Este principio señala que nada está inmóvil, que todo se mueve, todo vibra, todo está en constante movimiento. El cuarto principio habla de la polaridad. Este principio de la polaridad dice que todo es dual. Todo tiene polos, todo tiene su opuesto. Hay una polaridad. El principio número 5 habla del ritmo. Dice que todo fluye y refluye, que todo tiene sus ciclos. Es el principio número 5, el principio del ritmo. El principio número 6 habla de la causa y efecto. Dice que toda causa tiene su efecto, que todo efecto tiene su causa. El número 7, el principio número 7, habla del principio de género o de generación, entendiendo que el género está en todas las cosas, todo tiene su principio masculino y femenino. Hay este principio de género. Estos principios son presentados y explicados en el libro y se utilizan como guía para comprender la naturaleza del universo y cómo se pueden aplicar y alcanzar la sabiduría y el poder personal. Hemos generado transmisiones en donde hemos hablado de las fases del despertar espiritual, de las leyes espirituales del éxito o de la vida de Deepak Chopra. Y hoy estamos hablando de este libro del Kybalión, en donde también, una vez que se implementa la información y estos principios en la vida personal, vas a adquirir sabiduría, y en lo que muchas de las transmisiones se menciona es la creación o la elevación de conciencia. Particularmente en esta transmisión, en este tema del Kybalión, ha tenido una influencia significativa en diversas corrientes de pensamiento espiritual, filosófico y esotérico. A lo largo del tiempo ha inspirado a pensadores, a escritores y practicantes de lo esotérico, precisamente como obra recomendada obligatoria para quien está incursionando en esta faceta del despertar espiritual, de la elevación de conciencia, del buscar más información que te lleve a entender para qué estás aquí, qué relación tiene lo que estás viviendo en tu vida como acontecimientos o eventos rutinarios con lo que realmente pudiera ser el trasfondo de lo por qué tu alma decidió estar aquí. Este libro se ha utilizado como una guía para el crecimiento personal, para la alquimia espiritual y la comprensión de la naturaleza de la realidad. Seguramente de la información que se va a ir desglosando, algo puede ser aplicable en este momento en el que tú estás viviendo. Es importante destacar que la verdadera identidad de los autores del Kybalión sigue siendo un tanto misteriosa, lo que ha dado lugar a muchas teorías y especulaciones sobre su origen y autenticidad. Para algunas personas que están dentro de este ambiente, de este enfoque y de este ámbito de la espiritualidad, esta obra incrementa el acervo cultural y una perspectiva más sólida de cómo es todo un proceso de crecimiento. El libro ha perdurado como un texto influyente en el ámbito de la filosofía hermética y el pensamiento esotérico. Veamos cada uno de estos 7 principios, uno por uno,
desglosándolos, desmenuzándolos, para ir buscando entender, para ir buscando asimilar y de alguna manera incorporar en la práctica de la vida diaria. El principio número 1, el principio del mentalismo, así como se menciona detalladamente en el Kybalión, que por cierto recomiendo conseguir esta obra, la puedes conseguir en internet de forma gratuita, solamente es de que pongas en el buscador el Kybalión, libro el Kybalión, y seguramente te van a salir varias opciones para poderlo descargar. Este libro del Kybalión es uno de los, en este libro el mentalismo es uno de los 7 principios herméticos. Este principio del mentalismo dice que el todo, entendiéndose como la totalidad, el universo, es mente. El todo es mente. El universo es mental. Este principio es una de las ideas centrales de la filosofía hermética y tiene profundas implicaciones en la comprensión de la realidad y la naturaleza de la mente. Aquí hay una explicación mucho más detallada que vamos a abordar de este principio del mentalismo. Dentro del principio del mentalismo podemos entender una estructura que nos genera facilidad para entenderlo. En el punto número 1 pudiéramos entender el todo es mente. En relación a el todo es mente, este aspecto del principio sugiere que la totalidad del universo, desde las estrellas hasta la Tierra y todo lo que habita, es en última instancia, una manifestación de la mente universal. Es una manifestación que le podemos entender como Dios, creador, fuente de sabiduría infinita. Le podemos entender como el todo. Hola Mercedes, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Ya estamos otra vez en vivo, en directo, transmitiendo y hablando ahora de las particularidades de esta obra que recomiendo ampliamente del Kybalión. Entonces, este principio, desglosándose con estos elementos, en el elemento número 1, considerando que el todo es mente, entendiéndose que el todo es esta mente universal, que es la fuente y la sustancia de todo lo que existe, todo lo que percibimos como materia y energía, tiene su origen en la mente universal. Por eso es que se refiere este principio del mentalismo a que el todo es mente. Si está en tu mente, tú lo puedes visualizar en esta proyección de tu cuerpo mental y lo bajas del campo cuántico para materializarlo en tu realidad. Un segundo componente dentro de este principio es que el universo es mental. El todo es mente y el universo es mental. Esto significa que el universo que experimentamos, incluyendo nuestras propias vidas y las realidades individuales, es un producto de la mente. En otras palabras, todo lo que percibimos como realidad, tanto material como inmaterial, es una creación de la mente. Esto no implica que todo sea una ilusión, sino que la mente desempeña un papel fundamental en la creación y percepción de la realidad. ¿Has escuchado eso que dicen, la mente es muy poderosa? ¿La mente puede crear? ¿La mente puede descrear? Pues este principio precisamente lo sustenta diciendo que el universo es mental. El todo es mente. Este principio sugiere que nuestras creencias, nuestros pensamientos y las percepciones tienen un impacto significativo en nuestra experiencia de la realidad. Si entendemos y dominamos este principio, podemos aprender a influir conscientemente en nuestra realidad y en nuestra vida. ¡Ojo! Mucha atención. Este principio sugiere que nuestras creencias, pensamientos y percepciones tienen un impacto poderosísimo en nuestra experiencia de la realidad. Si entendemos y dominamos este principio, vamos a poder aprender a influir de manera consciente en nuestra realidad y en nuestra vida. Precisamente en el proceso, en el desarrollo de las sesiones de sanación y particularmente en el curso para sanadoras,
La fase de transición y crecimiento en la sanación es descrear esa realidad que hoy me hace vivir bajo enfermedades, dolencias, alteraciones físicas o emocionales y crear una nueva realidad. Es decir, las creencias limitantes las destruimos y creamos o descargamos o instalamos nuevos enfoques, nuevas perspectivas. Enfoques de sabiduría, de contundencia, de paz, de alegría, de amor, de fortaleza. Bienvenida, Mela. Qué bueno que estés también aquí. Mercedes y Mela en Facebook. Gracias por estar aquí. Si algo de lo que vamos generando en la conversación les genera alguna pregunta, por favor, escríbanos en los comentarios y con gusto daremos la respuesta a la información que tenemos. Entonces, en síntesis o en resumen, el principio del mentalismo en esta obra del Kybalión te enseña que la mente es la fuerza fundamental detrás de todo lo que existe en el universo y que nuestra comprensión y manejo de la mente son fundamentales para comprender y para dar forma a nuestra experiencia de la realidad. Es un concepto central en la filosofía hermética y esta realidad, este concepto, ha influido en diversas corrientes de pensamiento, incluyendo la psicología moderna y la filosofía de la mente. Así que en base a este principio, seguramente te vas dando cuenta, vas percatándote de cómo es que si lo puedes visualizar en tus sueños, en tu imaginación, con tu mente, en tus pensamientos, lo puedes materializar. El principio de correspondencia, que es el principio número 2, este principio de correspondencia que viene contenido en ese orden del libro del Kybalión, es uno de estos 7 principios fundamentales y establece una máxima, establece la forma de cómo es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. Esta máxima, ese principio, de alguna manera, este principio resulta esencial para comprender la relación entre los diferentes planos de existencia. Y como todo en el universo está interconectado. Vamos a ir viendo detalladamente los elementos que se desglosan de este principio de correspondencia. Este principio de correspondencia, para más o menos ejemplificarlo o poderlo tener un poco más digerido, puede ser que en tu vida, en tu realidad, estés atravesando por situaciones en donde hay mucha adversidad, hay mucho conflicto, hay mucho problema, cuestiones económicas, familiares, laborales, de salud, de cualquier tipo. Y ante la experimentación de tu realidad en esta fase, en esta interacción física, tú entiendes y consideras como si fuera desagradable esta estancia, como si fuera incómodo, cansado, doloroso incluso. Y pudiera ser que dentro de esa perspectiva, en la meditación, en la imaginación o incluso en los sueños, veas una realidad diferente. Una realidad en donde tú estés bien, donde estés completa, plena, feliz, en paz. Que pareciera que solamente en los sueños, en la meditación o en mi imaginación puedo ir a ese plano, puedo estar en esa realidad producto de mi conexión, producto de mi imaginación. Este principio de correspondencia te dice que como es adentro es afuera. Si en mi interior, dentro de esta situación en la que yo estoy interactuando, en mi interior hay esa paz, hay esa confianza, hay ese balance que me hace entender, que me hace saber y conocer
que puede materializarse un ámbito de tranquilidad, de paz, de confianza. Esta situación, de alguna manera, nos hace entender cómo es que genera esta resonancia de lo que vibra, de lo que está en mi interior y cómo es que se manifiesta en el exterior. De alguna manera puede ser que el entorno en el que yo vivo carece de la armonía, de la paz. Sin embargo, producto de mi trabajo interior, liberando creencias, programas, bloqueos, llegué a un punto en el que yo sienta ese balance, esa paz, esa tranquilidad, esa sabiduría, y gradualmente el exterior se empieza a sintonizar y alinear a esta fase. Y esto aplicaría este principio de correspondencia, como es adentro, es afuera. Nos escriben en TikTok, dice: hola, quisiera saber si el hecho de hacerte cirugías plásticas afecta tu vibración o tu espiritualidad, o si afecta nuestra misión de ascender. En el caso de que lo que nos comparten o nos preguntan aquí en TikTok, de si existe alguna alteración por haber atravesado por un proceso de reajuste o de modificación externa, un reajuste o remodelación exterior, de alguna manera, en tratándose precisamente de este principio de correspondencia, de cómo es adentro es afuera, yo más bien ahí diría de que como te percibes interiormente es como tú quisieras ver el exterior, y cómo es que vas buscando la materialización o el ajuste para ese exterior. En mi apreciación, creo que es como si hubiera solamente un desfase. Este desfase es como si en el interior vibras de una manera y el exterior te proyecta algo diferente. O la apreciación que me genera la proyección externa no se sintoniza con la percepción y la proyección que tengo internamente de mí. Recuerdo en un momento, en una sesión, fue en un curso, una compañera decía: yo escucho mi voz y veo una figura diferente a la figura que se proyecta en el espejo. Cuando me veo al espejo, me veo diferente a la imagen que se genera al emitir mi voz. Es decir, yo internamente, yo veo, siento y conecto con una imagen en una sintonía diferente, pero externamente yo visualizo físicamente una alteración, donde mi cuerpo físico proyecta una diferencia, una enorme diferencia con lo que yo en el interior siento. Dentro del proceso de sanación, dentro del proceso por el que atravesamos nosotros, que venimos difundiendo, lo que es la sanación holística y lo que es la limpieza energética, va enfocado precisamente a consolidar y reunificar ese interior que sabes que eres, ese interior que sabes que sientes, por lo que en tu exterior está. Dicho de otra manera, el exterior puede mostrarte la alteración o la afectación que tú ya tienes en esa contemplación desde tu interior, pero se está proyectando y se está manifestando en la medida del conflicto que está internamente. Me explico. Puede ser que mi cuerpo físico proyecte alteraciones, enfermedades, dolencias, inflamaciones, pero yo en mi interior entienda que eso no es mío, que es simplemente una forma de expresión o de manifestación a través de mi cuerpo. Sin embargo, en esta metodología, el cuerpo lo que hace es informar de la alteración que está a nivel subconsciente que hoy se expresa. Entonces, en relación al comentario en TikTok, de si pudiera estar influyendo, yo más bien le daría un enfoque de entender para qué es que deseo verme diferente. ¿Qué es lo que mi versión original no me agrada o no se alinea con mi interior? ¿Y por qué o para qué
pretendo o ejecuto esta adecuación en mi exterior para que ahora se proyecte en base a la versión que internamente percibo más acertada o más correcta en lo que yo siento que soy. Creo que ahí es donde sería el parteaguas para identificar el punto de trabajo de el que hace que la persona pretenda hacer toda una transformación o un cambio. Entonces, en este principio de correspondencia hay elementos como el como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Este principio refleja la idea de que existe esa correspondencia y simetría entre diversos planos de existencia, incluso en los diferentes niveles de realidad. Por ejemplo, yo no puedo estar imaginando o estar meditando y visualizarme como una persona con rasgos o características diferentes. En esa esencia y en esa conexión individual, en mi meditación, en mi sueño, en mi proyección, puede ser que yo me vea en esa sintonía, en una cuadratura o en una equivalencia de lo que yo soy. Tal vez me vea más grande, tal vez me vea más luminoso, tal vez me vea con una salud perfecta, tal vez me vea rodeado tal vez de situaciones o personas que hagan que crezca, que brille, que aumente el crecimiento, pero sin embargo la esencia sigue en esa conexión. Entonces, esta correspondencia genera una simetría en diferentes, digamos, en diferentes capas o en diferentes niveles. Lo que ocurre en un nivel superior o inferior del universo tiene un reflejo o analogía en otros niveles. Dicho de otra manera, los mismos patrones, leyes y procesos se aplican en todos los niveles de la realidad. Otro punto que está dentro de este principio de correspondencia es la interconexión de los planos. Este principio sugiere que no existen compartimentos que generen una separación o una marginación o una división en el universo. En su lugar, dice que todo está interconectado. Lo que sucede en el plano físico tiene un eco o relación con los planos mentales, con el plano espiritual y con el plano astral. Por lo tanto, los principios y leyes que rigen el mundo físico también son aplicables en los reinos mentales y espirituales. Un tercer elemento de este principio de correspondencia es que existe una conciencia o debe de existir una conciencia de la correspondencia. Es decir, debes comprender y aplicar este principio implicando reconocer que puedes aprender de los patrones y las leyes observadas en un nivel para comprender mejor otros niveles. Es decir, cómo es que tú interactúas contigo, cómo es que tú vives contigo, cómo es que tú te sientes contigo. Incluso qué diálogo estableces contigo, cómo te hablas a ti. Por ejemplo, al comprender los patrones y procesos de la naturaleza en el mundo físico, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo funcionan los aspectos mentales o espirituales de la existencia. Sin embargo, aquí hay un punto específico, porque el humano lo que no puede ver, lo que no alcanza a ver con sus sentidos, lo pone en duda y considera que simplemente no existe, o considera que simplemente es imposible que exista. Pero así como podemos estar observando desde el sembrar una semilla en tierra fértil, cómo se da la germinación y el nacimiento de una planta, incluso el florecimiento o la producción de frutos por esa semilla que sembraste, así es como debemos de entender o comprender en este aspecto mental cómo es que se desdobla esa realidad de lo que tú mentalmente puedes estar conectando. En el caso también de la cuestión espiritual, en relación a la existencia, es decir, muchas personas pueden entender o pensar que somos o que eres un cuerpo físico
viviendo una experiencia espiritual, cuando la realidad es que eres un espíritu viviendo una experiencia temporal y humana. Entonces, ve hilando la información para que vayas tal vez confeccionando lo que tú consideras que aplica en lo que tú eres, en lo que tú vives, en lo que tú sientes y en la forma en la que percibes la realidad. Porque luego también se da mucho la intromisión o la influencia, por ejemplo, de la religión, de las creencias, de las doctrinas, de los programas que prevalecen en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Luego hay veces que por cuestiones de programación, de creencias, se asumen ciertos comportamientos como la verdad absoluta. Cuando en la verdad, este principio de correspondencia te dice que debes de permitirte tener ese enfoque y esa conexión en correspondencia de cómo lo que es adentro, como es adentro, es afuera. Lo que se ata, he escuchado por ahí algún autor que hace también transmisiones en vivo, que dice que lo que atas en la tierra, lo atas en el plano etérico. Lo que desatas en la tierra, lo desatas en el plano etérico. Es interesante porque en relación a esto puede estar o puede encuadrar la información en relación, por ejemplo, a los pactos, a los contratos, a las lealtades, a los juramentos, a las maldiciones, a la brujería, a la deuda kármica, a los legados que se vienen desdoblando al nivel transgeneracional, donde se generan acontecimientos, por ejemplo, de muertes trágicas. Y que, producto de esta correspondencia, prevalece ese tipo de acontecimientos porque lo ataste en algún momento, lo juraste, firmaste el contrato, aceptaste el juramento y lo ataste en esta situación, lo ataste en esta condición. Y se sigue desdoblando en las siguientes encarnaciones, en los siguientes tiempos, incluso a la descendencia. Entonces, en resumen, el principio de correspondencia en este libro del Kybalión nos recuerda que todo en el universo está interconectado y que los mismos principios se aplican en todos los niveles de la realidad. Esto tiene diferentes implicaciones y son implicaciones profundas para la comprensión de la naturaleza, de la realidad, la espiritualidad y el crecimiento personal, precisamente porque nos invita a buscar las analogías y las lecciones entre los diferentes planos de existencia para enriquecer nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Sería muy limitado pensar que solamente esto que puedes ver, que puedes tocar, es todo lo que existe y no hay nada más allá. Sería muy limitado enfocarnos en tener este concepto o manejarlo de esta manera. El tercer principio es el principio de la vibración. Este principio de la vibración, enumerado o enlistado como el número 3 dentro de esta obra del Kybalión, forma parte de estos 7 principios herméticos y simple y sencillamente establece que nada está inmóvil, que todo se mueve, que todo vibra. El principio de la vibración dice que todo se mueve, que todo vibra. Este principio es muy importante para comprender la naturaleza de la energía y la manifestación en el universo. Vamos a ir entendiendo los aspectos dentro de este principio. Sin embargo, aquí particularmente con este principio de la vibración, tal vez hayas escuchado hablar de la ley de la atracción y que te dice que la ley de la atracción atrae, hace que atraigas a tu vida lo que tú estás pidiendo. Pero luego, si ves más información o indagas un poco más profundo, te vas a enterar o vas a conocer que la ley de la atracción funciona si vibras como si ya lo tuvieras. Por ejemplo,
tú anhelas que a tu vida llegue, no sé, tal vez la pareja ideal. No es suficiente con estar repitiendo que llega tu pareja ideal. No es suficiente con manifestar tu pareja ideal. Este principio de la vibración engloba este ejemplo, es decir, cuando tú vibras sintiendo que ya está, para este ejemplo, la pareja contigo, esa pareja del alma más compatible, esta se materializa, esta llega a tu vida, precisamente porque nada está inmóvil, porque todo es vibración, todo es movimiento. Y si tú estás en este enfoque de movimiento, donde tu energía genera esa frecuencia, vas mediante esta vibración a atraer lo que tú estás vibrando. La ley de iguales. Vas a atraer lo que tú vibras. Entonces, si el enfoque de la manifestación o de la ley de la atracción lo quieres aplicar desde la carencia, porque necesito a esa pareja, seguramente vas a avanzar sobre la necesidad, sobre la carencia, y seguirás necesitando. Necesitarás la pareja. Y este principio de la vibración te lleva a entender cómo es que en la frecuencia que tú vibres serán las cosas que lleguen a ti. Serán las situaciones, las personas o acontecimientos que lleguen a ti. Dice en TikTok, la ley de la atracción funciona con la ley de asunción, eso es muy cierto. Exactamente. La ley de la asunción vinculada con la ley de la atracción. La ley de la asunción te dice que asumas que eso que estás manifestando ya está en tu vida. Incluso que agradezcas por tenerlo en tu vida. Y que de esa manera, al sentir, al asumir que ya forma parte de tu vida, las cosas cambian. Simple y sencillamente forman parte de ti. Entonces, fíjense cómo se están entrelazando la ley de la atracción, la ley de la asunción, y ahora este principio hermético, que lo encuentras en el libro del Kybalión, que es el tercer principio, el principio de la vibración. Una vez que tú vibras en esa frecuencia, vibras en esa sintonía, lo que tú vibras es lo que va a llegar a ti. Entonces, dentro de los elementos de la vibración, el primer elemento es que nada está inmóvil. Este principio afirma que no existe nada que esté completamente muerto o estático. Que todo se genera precisamente el movimiento. Todo genera frecuencia, todo está en movimiento. Algunas cosas pueden parecer estar en reposo en un nivel superficial a nivel más profundo. Todo está en constante movimiento y cambio. Esto se aplica a nivel subatómico, donde las partículas están en constante vibración y movimiento, así como a nivel microscópico, donde los planetas, las estrellas y los objetos cotidianos también están en movimiento constante. Un segundito. Nos escriben también en TikTok preguntando por qué me da estrés. En relación a las cuestiones de alteración como la ansiedad, la depresión, el estrés, en algunas otras transmisiones, en algunos otros en vivos que hemos hecho, incluso hemos hecho pruebas o diagnósticos energéticos en vivo, en donde a la persona en vivo, en tiempo real, hacemos el diagnóstico para validar qué es lo que está generando en la persona, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la angustia o el estrés. En muchas de las ocasiones, el problema se genera por una cuestión energética.
Es decir, la forma en la que yo interactúo, y fíjense qué oportuno es esta pregunta, la forma en la que yo interactúo en la vida, con mi familia, en el trabajo, en mi día a día, me genera una vibración. En esta vibración, cuando yo asumo querer hacer o crecer más de lo que realmente es suficiente para mí, me sobrecargo, me lleno en exceso de lo que puede ser fácil mover. Por ejemplo, resulta de que quieres sacar adelante a todos los miembros de tu familia. Por ejemplo, quieres darle las provisiones más que suficientes a tus padres. Por ejemplo, quieres obtener el primer lugar o el bono de reconocimiento por puntualidad o no sé qué en tu trabajo. Y vas asumiendo una carga excesiva. Entonces, esta vibración en la que tú estás hace que se sobrecargue por lo que tú en tu vida estás implementando, por lo que tú en tu vida estás manejando. Entonces estás atrayendo a través de esta sobrecarga posiblemente el estrés. Eso pudiera ser una explicación, y por otro lado pudiera ser que haya energía parasitaria en ti. Este tipo de energía parasitaria es más común de lo que se pueden imaginar. Y este tipo de energía parasitaria llega a las personas y empieza a drenar su energía. Empieza a drenar su energía, y algunas personas pueden estar sintiendo una fatiga crónica o cansancio continuo, permanente, a lo largo del día o a lo largo de los días, en su día a día. Puede ser que producto de esta parasitación energética, las personas padezcan de insomnio. El simple hecho de que no puedas descansar bien, que no reabastezcas de esa energía, de esa vitalidad a tu cuerpo, al día siguiente vas a estar con cansancio, con agotamiento, con mal humor y con estrés. Entonces, ¿qué de las creencias, qué de los programas que tú implementas en tu vida inconscientemente están contribuyendo para que hoy asumas más carga de la que puedes soportar? ¿Qué de tus programas, qué de tus creencias, qué de tus costumbres están contribuyendo para que hoy sientas estrés? Mediante la sesión de sanación encontramos el origen, lo cambiamos, lo desintegramos, instalamos nuevos enfoques, nuevas perspectivas, nuevos programas, nuevas creencias, y simple y sencillamente el estrés desaparece. En el punto número 2, en relación a este principio de la vibración, el tercer principio, en este segundo punto, dentro de este principio de la vibración, dice que todo se mueve, que todo vibra. Este aspecto del principio resalta que la vibración es una característica fundamental de todas las cosas. Todo vibra. En un nivel subyacente, interno, todo en el universo se manifiesta a través de vibraciones, de energía. Estas vibraciones varían en frecuencia, varían en amplitud y varían en velocidad, y son la base de la creación y la manifestación en el universo. Un tercer aspecto dentro de este tercer principio es las implicaciones para la realidad. Este principio sugiere que la realidad no es estática ni fija, sino dinámica y cambiante. Todo lo que percibimos como sólido o inalterable en el mundo material es, en última instancia, una manifestación de energía en vibración. Esto tiene implicaciones profundas para la comprensión de la física, la espiritualidad y la naturaleza de la realidad. Miren, al respecto, en el enfoque que podemos tener o adquirir para ver lo que está a nuestro alrededor, puedes ver una silla y, considerando que es un elemento sólido, carece de vibración, cuando en realidad es vibración. Es energía con una frecuencia diferente, y precisamente este tercer elemento dentro de los factores que se desglosan de este principio están las implicaciones para la realidad. Es decir, cómo es que hay una apreciación de energía, de vibración, de frecuencia, de velocidad. Y ante la composición
atómica de un elemento, eso resuena en una frecuencia, tiene su vibración, una vibración que será diferente a mí, en tratándose de una silla, en tratándose del cuerpo físico, pero en relación a la energía, a lo que yo vibro, a lo que yo soy, a lo que yo siento, a lo que yo doy, a lo que yo hago, yo emito una frecuencia y sobre esa frecuencia atraigo lo que vibra igual a mí, atraigo lo que vibra conmigo. Entonces, este principio de la vibración que se contiene en el Kybalión nos enseña que la vibración y el movimiento son fundamentales en el universo y que la realidad está en constante cambio y transformación a través de estas vibraciones. Comprender este principio puede ayudarnos a apreciar la dinámica de la energía y la importancia de la armonía y el equilibrio en nuestras vidas y en la comprensión de la naturaleza de la existencia. Miren, al respecto con la vibración, basta con que tú observes lo que hiciste hace una semana para que te veas cómo es que eras hace una semana. Basta que retrocedas y veas cómo eras hace un mes. ¿Qué hacías hace un mes? Retrocede un poco más y vete 6 meses atrás. Y observa la versión de ti hace 6 meses. Identifica qué hacías, qué decías, cómo sentías, cómo te comportabas. ¿Quién estaba a tu alrededor? Retrocede un poco más y vete 12 meses atrás, un año. Y verás que estamos en constante movimiento. Verás que has estado en continuo movimiento. Lo que parece que no se mueve en realidad genera mucha vibración, hay mucho movimiento. Y podrás ver cómo a lo largo del tiempo de la vida hay una gráfica que hace que marque un continuo movimiento. Incluso el pulso cardíaco, en este movimiento sistólico-diastólico, hace una gráfica que sube y que baja. De la contracción ventricular, donde emite y retiene el flujo sanguíneo, podrás darte cuenta cómo es que todo está en continuo movimiento. Todo está en continuo movimiento y tiene vibración. Veamos el principio de la polaridad. Este principio de la polaridad dentro del libro del Kybalión forma parte de estos 7 principios. Principios que se les denominan herméticos, principios herméticos. Y se consideran principios herméticos por el autor, Hermes Trismegisto. Por eso se dice principios herméticos. Este principio de la polaridad establece que todo es dual, que todo tiene polos, que todo tiene su opuesto. En los cursos para sanadoras y en conversaciones que a veces hago con el consultante o con el paciente, yo establezco mucho esta temática de la polaridad. Luz y oscuridad. Luz y oscuridad es lo mismo, pero están en polos opuestos. Están en esta polaridad. La luz a un extremo, la oscuridad al otro extremo. Existe esta polaridad donde hay una dualidad. Todo tiene polos, todo tiene su opuesto. El día, la noche, el bien, el mal, la luz, la oscuridad. En base a este principio de la polaridad podemos entender cómo es que en esta interacción, en este plano, podemos estar inmersos en uno de los polos. Es decir, mi vida puede ser realmente compleja, realmente difícil, y tal vez sea porque yo estoy con este vínculo o tendencia en el polo oscuro, o el polo difícil, o el polo rudo. Tal vez dentro de mi vida, en mi quehacer, yo ya he hecho un trabajo, he liberado patrones, comportamientos, creencias, programas, y hoy me enfoco en un lado positivo, en este polo positivo. Atendiendo a este principio de polaridad, puedo entender claramente cómo es que puedo estar en una línea media, y de aquí yo con facilidad puedo vincularme o caer hacia el polo negativo, o
buscar esta tendencia para irme al polo positivo. Entonces, este principio remarca la existencia de polaridades en todas las cosas y que la interacción entre estos opuestos en el universo está latente. Vamos a verlo más detalladamente generando elementos o factores dentro de este principio de la polaridad. El elemento número 1 dentro de este principio de la polaridad es la dualidad y la oposición. Este principio señala que en todas las manifestaciones del universo existe una dualidad inherente. Cada cosa, concepto o entidad tiene su opuesto o polaridad, digamos polaridad complementaria. Lo feo de lo bonito, lo sucio de lo limpio. Por ejemplo, el calor y el frío, la luz y la oscuridad, la alegría y la tristeza, el bien y el mal. Todos estos son pares que están en la misma línea, pero en lados opuestos. Representan o pueden estar representando aspectos de contraste dentro de una misma realidad. Yo estoy en esta realidad y en base a este principio de polaridad, yo puedo entender sobre qué lado o sobre qué vertiente me estoy enfocando, cuál polo es el que está predominando. Dentro del segundo elemento que conforman este principio de la polaridad está la interacción y el equilibrio. El principio de la polaridad no solo hace énfasis de la existencia de los polos opuestos, sino que también genera la interacción constante entre ellos. Hay una interacción que dentro de esa interacción deberás encontrar el equilibrio. Estos polos no son independientes, sino que están interconectados y se influyen mutuamente. El equilibrio entre estas polaridades es esencial para mantener la armonía y el orden del universo. Por ejemplo, si dentro de la dulzura y la amargura, vamos a suponer que establecemos esta línea con estas polaridades. En un lado está la dulzura y en el otro polo está la amargura. Imagina que todo en tu vida fuera dulzura. Todo absolutamente, el trato que das, el trato que recibes, la forma en la que tú interactúas con los demás, todo fuera dulzura. ¿Te empalagarías? Seguramente sí. Seguramente te empalagarías. Ese término en México se utiliza para una persona, situación cuando ya ingeriste mucho de lo mismo y hace que tu paladar se sature. Te empalaga. ¿Y qué pasaría si te enfocaras en el otro polo? Es decir, en lugar de dulzura, hubiera pura amargura. Vieras, dieras, dijeras, recibieras amargura. Entonces, esta interacción y equilibrio dentro de este elemento de la polaridad te marca que debe haber este balance. Debes entender en qué momento te da una interacción con una tendencia hacia un polo y cuál es la forma correcta de avanzar. Debes encontrar ese punto medio de las cosas. Por eso basta con ver, simple y sencillamente ver el transcurso natural del día y la noche. Día y noche. Imagina que hubiera puro día. Imagina. Los ciclos circadianos se alterarían. Los ciclos circadianos permiten al cuerpo regenerarse, recuperar la energía y se activan de noche. Entonces imagina que no hubiera noche, que solo hubiera día. Sería un verdadero conflicto. ¿Qué pasaría si solo hubiera noche? La fotosíntesis que hace que las plantas produzcan, germinen, crezcan, den frutos, simplemente no se activaría, porque requieren de la luz solar. La raza humana sin sol moriría. Requerimos del contacto con la luz solar. Entonces observa cómo es que debe de haber esta interacción y este equilibrio precisamente en esta ley de la polaridad.
El tercer elemento dentro de este principio de la polaridad habla del cambio y la transformación. Las polaridades no son estáticas y pueden experimentar cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el calor puede convertirse en frío y la tristeza puede dar paso a la alegría. Esta dinámica de cambio y transformación, que es el tercer elemento, cambio y transformación, es un elemento muy importante en la comprensión de la realidad y el crecimiento personal. Entonces, fíjate cómo en esta polaridad tú puedes crear un cambio y una transformación. Por ejemplo, tú estás vibrando en la tristeza, te sumerges en la depresión, llega un momento en el que tocas fondo tal vez y dices, esto simple y sencillamente ya no lo quiero en mi vida, y ahora voy por más, voy a conectar conmigo y me libero de toda esa carga y esa tristeza depresiva que me hace estar sumergido en esa sombra, en esa oscuridad. Se da el cambio y se da la transformación. Entonces, el principio de la polaridad, que está dentro de este libro del Kybalión, nos recuerda que las polaridades son una parte fundamental de la realidad y que la interacción entre estos opuestos es una característica universal. Este principio también nos invita a buscar el equilibrio y la armonía entre las polaridades en nuestras vidas y a comprender que los opuestos son complementarios en la construcción de la experiencia humana y la naturaleza del universo. Miren, en relación a esto, dentro de las sesiones de limpieza energética resulta común, es un resultado que se presenta continuamente, que a través de una sesión de limpieza energética el paciente o el consultante entra en una fase de conexión profunda y lo que energéticamente está en él o en ella empieza a hablar a través de él o de ella. En muchas de las ocasiones, esa oscuridad, esa entidad que está parasitando al humano, que está limitando a la persona, que la hace sentir depresión, que la hace sentir tristeza, que la hace sentir carencia, que la hace sentir vacío, soledad, que la hace sentir marginada, es solamente para que la persona crezca y se empodere, pasando de esa fase de tristeza, sumisión, opresión, cansancio y limitación a florecer, a empoderarse, a creer en sí misma. Resulta a veces que este tipo de entidades o parásitos energéticos están estacionados y están muy cómodos, están muy a gusto con el humano que les aloja y no se quieren salir. Ese es otro cuento, es otro tema que luego veremos en otra transmisión. Sin embargo, hoy en relación a esto, se genera precisamente cómo se da esta fase de transición, esta interacción entre opuestos, entre polos opuestos, que te lleva a entender y conectar para construir un crecimiento en la experiencia y sobre todo en tu conciencia. El principio del ritmo es el siguiente principio dentro de este libro del Kybalión. Este principio del ritmo establece que todo fluye y refluye, que todo tiene sus ciclos. Eso es el principio del ritmo. Imagina un río que avanza el caudal, avanza su corriente. Puedes observar ese ritmo con el que fluye. Lo que yo hoy estoy emitiendo a través de las palabras está fluyendo, está generando una onda que lleva información a través de un mecanismo auditivo, recibe una información. Esto hace que fluya y genera un ciclo. Este principio refleja la idea de que en el universo
todo sigue un patrón de movimiento cíclico, lo que incluye desde los ciclos naturales como las estaciones hasta los ciclos más sutiles que afectan la vida y la conciencia. Vamos a ver los factores o los elementos que están dentro de este principio. Repito, es el principio del ritmo. Veamos los factores o veamos los elementos con los que se desglosa este principio. El número 1, ciclos universales. El principio del ritmo reconoce que todo en el universo sigue patrones cíclicos. Estos ciclos pueden ser observados en fenómenos naturales como el día y la noche, lo que estaba mencionando. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, y da vuelta. Primavera, verano, otoño, invierno, y da vuelta. La vida de los seres vivos. Naces, creces, te reproduces, pagas cuentas y mueres. Y se da el ciclo. Ciclos, ciclos, ciclos universales. ¿Has escuchado hablar de la rueda de Samsara? Este ciclo o este círculo vicioso que hace que tu alma vuelva a encarnar y se da otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo. Ciclos universales en base al principio del ritmo que encuentras detalladamente en el libro del Kybalión. Entonces, entendamos cómo es que la situación del ciclo o del ritmo también puede afectar a un enfoque mucho más disperso o profundo. Por ejemplo, un ciclo económico. No todos siempre son ricos. No todos siempre son pobres. Es decir, hay un dicho que se utiliza en México que dicen que la vida es como la rueda de la fortuna, ¿no? La rueda de la fortuna es ese juego mecánico de la feria en donde estás arriba, a veces estás arriba, estás abajo y estás en constante movimiento. Hay ese ciclo. Entonces, en la cuestión económica, ni siempre vas a estar en pobreza, ni siempre vas a estar en riqueza. Hay ciclos. ¿Has escuchado que dice, ahora sí estoy en una racha de abundancia? Todo me sale bien, los negocios me salen bien, y luego de repente, oye, ¿qué crees? Ahora ando, pero que parece que todo se volteó al sentido inverso y no se caen los negocios, se caen los proyectos. Hay un ciclo, hay ciclos. Puede ser incluso los ciclos de relaciones interpersonales. Puede ser que tengas trato con unas personas que consideras dentro de tu círculo de amistades y resulta que en este continuo movimiento cíclico, esa persona que en algún momento consideraste dentro de tu círculo íntimo cercano, pasan cosas y en este ciclo ya esa persona no es de tu círculo cercano. Por ese ciclo universal, por este principio del ritmo, se están generando ciclos universales. Y hay un movimiento, y es como si se entrelazaran los principios. Puede ser que haya cuestiones de desarrollo personal, en donde tú en algún momento de tu vida dijeras, siento que me hace falta adquirir conocimiento de tal tema o incursionar sobre esta otra emprendimiento, sabiduría, materia, temática. Es decir, pasas de estar ante el desconocimiento, la ignorancia sobre algún tema en particular, cuando te capacitas, te cultivas, te asesoras, tomas cursos, creces y amplías un desarrollo personal. Entonces observa cómo se dan estos ciclos universales, ciclos de movimiento. El enfoque número 2 es el flujo y el reflujo. Este principio sugiere que estos ciclos se caracterizan por un flujo y un reflujo constante. Dicho de otra forma, después de un periodo de crecimiento y expansión sigue un periodo de declinación y contracción. Empiezas en este flujo y el reflujo. Creces, te expandes y luego viene la declinación y la contracción.
Es como el movimiento de tu corazón. Sístole, diástole, bombea, retiene. Es un ciclo que genera todo este flujo y el reflujo. Este ritmo de flujo y reflujo es parte integral de la naturaleza en las cosas. Dentro de este principio está el elemento de la conciencia y adaptación. Comprender el principio del ritmo implica reconocer que en la vida habrá momentos de éxito y alegría, así como momentos de desafío, de dificultad, de tristeza. Elemento de conciencia y adaptación. La clave para navegar a través de todos estos ciclos es la conciencia y la adaptación. Constante y continuamente yo estoy mencionando eso. Conciencia, crea conciencia, eleva conciencia, adáptate a los cambios. Genera esa adaptación en los cambios. Al entender que los ciclos son una parte natural de la vida, podemos tomar decisiones más sabias y mantener el equilibrio en nuestras vidas. Entonces, el principio del ritmo, que encuentras en este libro del Kybalión, destaca la idea de que todo en el universo sigue patrones cíclicos y que estos ciclos afectan tanto a lo natural como a lo humano. La conciencia de estos ritmos y la adaptación a ellos son claves para una vida equilibrada y armoniosa. Y este principio nos invita a reconocer que los momentos de cambio y desafío son una parte necesaria del viaje de la vida. Imagina lo que te decía, que todo fuera dulzura en tu vida, que todo fuera paz y armonía en tu vida. Requieres este movimiento, esta interacción para crecer en conciencia. Veamos el siguiente principio de causa y efecto. Tal vez hayas escuchado hablar de el principio de causa y efecto. Este principio, contenido en el libro del Kybalión, forma parte de estos 7 principios que venimos mencionando en esta transmisión. Este principio de causa y efecto establece lo siguiente: toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Parece juego de palabras. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Este principio subraya, remarca la idea de que todo en el universo ocurre como resultado de causas y que cada causa, que cada efecto tiene su opuesto. Cada causa tiene su efecto, cada efecto tiene su causa. Repito, parece juego de palabras. Vamos a verlo en detalle con los elementos que se desglosan de este principio de causa y efecto. El primer elemento que se desglosa es la relación de la causa y efecto. Este principio establece que nada en el universo ocurre por producto del azar o de manera fortuita. Cada evento, cada situación, cada experiencia tiene una causa que lo origina. Causa y efecto. Cada situación, cada evento, cada experiencia tiene una causa que lo origina. Del mismo modo, cada causa dará lugar a un efecto específico. Esta relación de causa y efecto es una parte fundamental de la forma en la que el universo trabaja y opera. Causa y efecto. Das, recibes. Haces, se genera. No haces, no se genera. El elemento número 2 es karma y responsabilidad. Karma y responsabilidad. Karma y, separado, responsabilidad. Karma y responsabilidad. Este principio de causa y efecto también se relaciona con el concepto de karma en muchas tradiciones espirituales. En este contexto,
se sostiene que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias, y estas consecuencias pueden manifestarse a corto o largo plazo. Reconocer el principio de causa y efecto nos lleva a ser más conscientes de nuestras acciones y a asumir la responsabilidad por ellas. Karma y responsabilidad. Es decir, yo hago cosas que dañan, lastiman, vulneran, alteran. El efecto posiblemente sea en ese sentido de obtener o generar karma y tener que responsabilizarme de lo que hice o de lo que no hice o de lo que dije o del tal vez el momento en el que decidí no intervenir. Karma y responsabilidad. El tercer elemento es comprender y manejar la realidad. Comprender el principio de causa y efecto nos permite ver más claramente cómo nuestras propias acciones y decisiones influyen en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Nos brinda la oportunidad de tomar decisiones más conscientes y al hacerlo influir positivamente en los resultados que vamos experimentando. Comprender y manejar la realidad. Está vinculado este elemento con el principio de causa y efecto. Comprender y manejar la realidad. Entonces, en síntesis, este principio de la causa y efecto, en el libro del Kybalión, remarca esta idea de que nada sucede sin una razón o una causa subyacente. Nos recuerda que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias y que podemos influir en nuestra realidad tomando decisiones más conscientes y más responsables. Este principio es fundamental para poder comprender la naturaleza de la causalidad en el universo y la relación con la experiencia que tu alma decidió venir a conocer, a experimentar a través de tu cuerpo físico. Veamos el principio número 7, que es el principio del género. Algunas editoriales lo manejan como el principio de la generación. Es el principio del género. Este principio del género, que se contiene como el principio número 7 dentro del libro del Kybalión, es uno de los 7 principios herméticos fundamentales y establece que el género está en todas las cosas. Todo tiene un principio masculino y femenino. Este principio se refiere a la idea de que en todos los aspectos del universo existe una dualidad de género, polaridad masculina y polaridad femenina, que se manifiesta en diversos niveles de la realidad. Vamos a ver detalladamente los elementos con los que se conforma este principio del género. Elemento número 1, dualidad en todo. Este principio reconoce que la dualidad de género es una característica omnipresente en el universo. No se limita únicamente a los seres humanos, sino que se encuentra en todas las cosas y fenómenos, en cada entidad, objeto o concepto. Hay una cualidad masculina y una cualidad femenina que interactúan y se complementan. Esta interacción dentro de esta dualidad que impacta o que implica ambos géneros, podemos verla con esa facilidad y con esa naturalidad en la vida, en la simple actuación. Por ejemplo, la relación dentro de una familia donde se establece el enfoque masculino por el padre y el enfoque femenino por la madre. El padre, el que cuida, el que provee, protege, el que custodia, y el aspecto femenino que te alimenta, te cuida, que de alguna manera va guiándote ante ese enfoque femenino. Cómo es que se entrelazan, se complementan y se genera esta dualidad en
el principio de género. El elemento número 2 es la complementariedad. Dentro del principio de género está la complementariedad. El principio del género no se limita a la distinción biológica entre masculino y femenino, sino que se refiere a principios más amplios de polaridad. La cualidad masculina tiende a ser más activa, expansiva, proyectiva y lógica, mientras que la cualidad femenina tiende a ser receptiva, intuitiva, relacionada con la manifestación y la creación. Entonces, dentro de este principio del género está este segundo elemento, que es la complementariedad, entendiendo cómo es que se complementan estos dos géneros, masculino y femenino, entendiendo que va más allá, va más profundo que simplemente hombre y mujer, sino en esta energía masculina y en esta energía femenina. ¿Has escuchado que la energía del dinero es una energía femenina? ¿Has escuchado hablar que la energía de la tierra es una energía femenina? Que la energía del sol es una energía masculina. Y así podremos entender y podemos conectar cómo es que existe este principio del género entre lo masculino y lo femenino. En este ejemplo de donde se percibe la energía del sol como género masculino o como energía masculina, la energía de la luna se vincula con la energía femenina y ambos complementan. El tercer elemento dentro de este principio de género está la aplicación en la espiritualidad. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas herméticas, el principio del género se aplica a la idea de que todas las almas tienen un aspecto masculino y femenino, independientemente del género biológico, y que la unión y armonización de estos aspectos espiritualmente resulta muy significativa. Entonces, en síntesis, el principio del género en este libro del Kybalión destaca la idea de que la dualidad de género está presente en todas las cosas y que el equilibrio y la comprensión de estas polaridades, masculina y femenina, son fundamentales para la armonía y el crecimiento, tanto en la vida cotidiana como en el camino espiritual. Este principio resalta la importancia de reconocer y equilibrar las cualidades masculinas y femeninas en todas las áreas de la existencia, en todas las áreas de la existencia. En el caso de un hijo o una hija que haya carecido de la figura masculina, va físicamente incluso, va a tener un desbalance, porque tendrá más acentuada la energía femenina, aunque curiosamente pudiera resultar a la inversa. Es decir, en esta fase donde yo recibí solamente energía femenina, ahora busco equilibrarla y resalto la masculinidad. Entonces, ante esta situación en donde yo recibí energía femenina predominantemente, ahora me doy cuenta que manejarlo de esa manera me genera un desbalance, me genera un desajuste, me genera dificultades para mi interacción en la vida diaria. Entonces, decido inconscientemente incrementar mi energía masculina. Es solamente por manejar un ejemplo, no es una regla general, pudiera ser una tendencia en donde el desbalance de estas energías de género no están en un balance, no están en un equilibrio y van a repercutir o van a representar una alteración en mi vida. Así que busca implementar y aprovechar estos principios en tu vida y seguramente tu realidad va a cambiar. Seguramente tu vida va a cambiar. Te recomiendo que busques, simple y sencillamente ponle en Google el Kybalión, así como está el título en la parte superior, el Kybalión. Y es más, te voy a dar un hack para que lo puedas conseguir fácilmente. Ponle en Google el Kybalión, le pones 2 puntos y seguido y le pones PDF. El Kybalión, 2 puntos, PDF.
y te va a aparecer directamente el PDF de este libro. De esta manera vas a poder tener el libro, que recomiendo que lo tengas para que vayas desmenuzando, repasando, leyendo y releyendo cada uno de los principios y la información que se contiene. Agradezco infinitamente a todas las personas que estuvieron en la transmisión. Llevamos prácticamente 1 hora y media transmitiendo. Hoy hablamos desde el aspecto general, desde el aspecto amplio, a la particularidad de cómo poder entender los 7 principios que se contienen del libro del Kybalión de Hermes Trismegisto y las particularidades, los elementos con los que se desglosa y se identifica cada uno de estos principios. Agradecemos infinitamente a las personas que estuvieron hoy aquí presentes. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera compartirnos en las redes sociales, estamos revisando las cajas de comentarios, tanto de TikTok, de Facebook, de Instagram, como de TikTok. Estamos aquí atentos, pendientes, y reiterar el agradecimiento para todas las personas que se sumaron. Ayer estuvimos en vivo, hicimos una transmisión donde me acompañaron compañeras que de alguna manera han estado muy cercanas, compañeras que han sido sanadoras, que ya son sanadoras, que egresaron del curso para sanadoras, que por cierto, enseguida voy a mencionar la información relacionada con el curso y los otros elementos que también tenemos a la disposición de las personas. Y ayer tuvimos una conversación que se alargó 3 horas. Nos fuimos a 3 horas, que prácticamente pareció que fueron 30 minutos o menos, 15 minutos. Fue muy breve, muy rápido. Esa transmisión la vamos a subir, está en Facebook, la ven también en la sección de transmisiones en vivo de YouTube, y vamos a subirla también a la sección de videos de YouTube del otro perfil de Ignacio Esparza, para que esté disponible la conversación que tuvimos ayer. Abordamos temas diversos, diferentes temas, opiniones, procesos de sanación, procesos de crecimiento, procesos de mejoría en la vida de cada una de las personas que intervinieron, que participaron. Cada quien hizo su aportación. Incluso se dio también una sanación. Estuvo Magda trabajando, hizo una sesión de sanación en vivo y a todo color, para quien desee recibir esa sanación. Funciona quien quiera recibirlo al ver el video en diferido. Fíjate lo mágico de esto, lo mágico de esta técnica, que incluso si ves ese video en diferido y prestas particular atención al proceso y las indicaciones que va estableciendo Magda en la sesión de sanación que hizo particularmente para Rebeca, pero también para todos los presentes, si tú ves ese video en diferido, vas a poder sentir la transformación de lo que representa esa sesión de sanación. Es algo realmente sorprendente lo que pasa, lo que vivimos el día de ayer. Así que te invito a, si no tuviste la oportunidad de participar, de estar presente, te invito a que veas en diferido ese video, ubiques la sección donde está la sesión de sanación que hace Magda y puedas recibir todos los cambios, la transformación y las descargas, instalación y sanación profunda que hace en el momento. Así que le reitero la disposición y la apertura de nosotros para entregarles sesiones de limpieza energética, la sesión de sanación holística. Tenemos el curso para sanadora, la siguiente generación iniciamos en enero. Tenemos la lectura energética con la fecha de nacimiento, tenemos la sesión de liberación de sobrepeso energéticamente, tenemos también las sesiones para sanar a tu niña interior, eliminando las 5 heridas de la infancia, el abandono, el rechazo, la traición, la injusticia, la humillación. Tenemos también la sesión de sanación de tu relación con la abundancia, para esas personas que el dinero, la economía no fluye en todo este espectro de la abundancia, es decir, en la familia, en la economía, en la salud, lo que es abundancia. Tenemos una sesión específica para sanar esa relación con la abundancia. Y para este próximo sábado 28 de octubre iniciamos con el curso para sanar las heridas de la infancia. Este es un curso dirigido a las personas que ya hicieron el curso para sanadoras, que ya saben implementar la metodología de la sanación, porque vamos a estar haciendo sanación dentro del curso para sanar las heridas de la infancia, para sanar a tu niño, tu niña interior.
vamos a hacerlo muy dinámico. Es una especie de curso taller que facilita la práctica o la implementación de los conocimientos adquiridos del curso para sanadoras. Entonces, este curso para sanar las heridas de la infancia es para las compañeras sanadoras que, además de sanar sus heridas o las heridas de esa niña interior, van a aprender cómo sanar a sus consultantes, a sus pacientes, de esas 5 heridas emocionales de la infancia. Tal vez identifiques algo de esta información. Tal vez padezcas de abandono, hayas sentido el abandono desde la infancia. Tal vez padezcas o hayas sufrido alteraciones como el rechazo. Tal vez tu pareja te rechaza, tal vez tus padres te rechazan, tal vez en tu trabajo sientes rechazo. Tal vez es porque está vigente la herida de rechazo. ¿Desconfías de todo el mundo? ¿Sientes que debes de estar controlando todas las personas, todas las condiciones para que no te traicionen? Para que no haya una situación que salga de tu dominio, de tu control. Seguramente tienes la herida de traición. ¿Has considerado que la vida ha sido injusta? Que te ha tocado muy duro, muy difícil, cuando a otros, posiblemente dentro de tu mismo equipo, dentro de tu mismo grupo o clan, no la han tenido tan difícil. Tal vez esté latente en ti la herida de injusticia. Tal vez en la interacción con las otras personas sientes que de forma fácil pueden ofenderte, lastimarte, humillarte. Tal vez busques caer bien con todo mundo. Tal vez le des prioridad a otras personas antes que a ti misma o a ti mismo. Puede ser que esté latente en ti la herida de humillación. Bueno, pues particularmente todas estas heridas, estas 5 heridas de la infancia, vamos a hacer este curso para el próximo sábado 28. Iniciamos, será en fines de semana, sábado y domingo. Lo vamos a abordar en aproximadamente 5 fines de semana, en donde estaremos aprendiendo a sanar ese niño, esa niña interior, y generaremos la sinergia para que las personas que participan con esta formación de sanadoras ahora lo implementen para hacer sanación a otras personas que quieran sanar a su niño y a su niña interior. Encuentra más información en nuestra página sanacionholística.club. Aquí en la parte superior se va desplazando, se ha estado desplazando la información de Sanación Holística. Por ahí va la etiqueta donde dice sanacionholística.club. Es suficiente con que vayas a Google y le pongas sanacionholística.club para que contactes con nosotros. Y también, si quieres hacer contacto, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Estamos presentes en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y también te invito a que te sumes a nuestra comunidad en los grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. Al grupo de WhatsApp te sumas directamente entrando a la plataforma sanacionholística.club. Entras y en el margen derecho hay una pestaña vertical en color verde que dice grupo de WhatsApp. Púlsale ahí, te pulsas y te lleva directamente al grupo de WhatsApp. ¿Te quieres sumar al grupo de Telegram? ¿Te gusta más esa plataforma? Busca en el buscador interno de Telegram, ponle Sanación Holística. Ahí nos vas a encontrar, vas a identificar el logotipo de este chakra corona, que es como una flor en color púrpura. Vas a identificar la denominación de Sanación Holística y vas a poder solicitar sumarte a ese grupo en Telegram. ¿Te interesa formar parte en el grupo en Facebook? En la transmisión que se está generando aquí, en la parte inferior dice unirme o sumarme al grupo. Es un grupo privado donde ya casi somos 1000 personas. En la comunidad va creciendo día con día, personas se siguen sumando. Y preguntarás, bueno, ¿y para qué me sumo a esas comunidades? Bueno, resulta muy conveniente porque en ocasiones, por la misma práctica de los cursos para sanadoras que vamos haciendo, sorteamos o solicitamos a las personas que quieran participar como voluntarios para recibir sanación. Y de esas personas que participan voluntariamente para recibir sanación, se hace en las prácticas de sanación de las compañeras que están avanzando en el desarrollo del curso para sanadoras. Y de esa manera es que entregamos o regalamos sanación para las personas que estén dentro de la comunidad y que estén activas, levanten la mano en el momento de hacer la invitación y puedan recibir la sanación. Entonces, hacemos también otro tipo de dinámicas en donde en algunas ocasiones se les da regalos a las personas como sesiones de limpieza energética, sesión de sanación o lecturas. A veces implementamos otras dinámicas como sanaciones grupales, invitando y dándoles prioridad a las personas que forman parte de la comunidad
para que se sumen a una sala de Zoom y cada persona desde su ubicación pueda participar para recibir este tipo de sesiones de sanación grupal. Bien, pues ahí está la información de este día, del día de hoy. Agradezco infinitamente a todas las personas que estuvieron presentes, a Mercedes, a Mela, a la denominación dice ojo, a Xiaomi, a Betty Loesa, por ahí ya te vi, Betty. Qué bueno que te sumaste, qué bueno que estás aquí. A todas las personas que nos ven en vivo, nos ven en diferido, gracias por su atención, gracias por estar hoy aquí. Mi nombre es Ignacio, me encuentran como Ignacio Esparza en las redes sociales y también me encuentran como Sanación Holística. En Sanación Holística, en todos los perfiles, en todas las plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, tanto como Sanación Holística, tanto como Ignacio Esparza. En cualquiera de los perfiles podrás contactar con nosotros o directamente en nuestra plataforma sanacionholística.club. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente emisión. Gracias. Hasta pronto.